A ver, estamos rodeados de información, ¿verdad? Desde las historias que nos enganchan en una novela hasta los datos que intentamos descifrar en una factura. Pero, ¿nos paramos a pensar si leemos todo de la misma manera? Pues la respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Y aquí es donde está la clave de todo. Pensemos en algo. ¿Por qué leer un cómic no tiene absolutamente nada que ver con el leer un ensayo? Bueno, pues entender esta diferencia nos va a desvelar un secreto fundamental sobre cómo procesamos el mundo que nos rodea. Fijaos en esta comparativa. A la izquierda tenemos un texto que fluye, ¿no? Con sus frases, sus párrafos, todo bien ordenadito. Pero a la derecha, ¡boom! Una escena súper compleja, llena de imágenes, de detalles, un pequeño pie de foto. Son dos mundos completamente distintos y para entenderlos, pues necesitamos dos enfoques totalmente diferentes. Venga, empecemos por el principio. Técnicamente, cualquier texto es una unidad de comunicación que tiene lo que se llama un cierre semántico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que tiene un significado completo. La clave está en darse cuenta de que ese significado se puede construir de dos maneras muy diferentes. Y de ahí surgen dos grandes categorías, los textos continuos y los discontinuos. A ver, la diferencia fundamental está en la estructura, en la cohesión textual. O sea, en cómo se pegan las ideas. Los textos continuos, como una novela, los leemos en orden de principio a fin. La cohesión ahí es gramatical. Pero los discontinuos, como un mapa o un gráfico, nos invitan a explorar, a saltar de un punto a otro. Aquí la cohesión es visual. Se basa en cómo están organizados los elementos en el espacio. Y la verdad es que este tipo de textos están por todas partes. En las infografías que vemos en redes, en los mapas al móvil o, bueno, en las facturas que nos llegan cada mes. Nos pasamos el día entero navegando por ellos, a menudo sin darnos ni cuenta de las habilidades que estamos utilizando. Vale, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos dos mundos? Pues, la buena noticia es que existe un método universal, una especie de proceso que los buenos lectores aplican a cualquier texto, y muchas veces casi sin pensarlo. Es un proceso que parece muy simple, y lo es, en tres fases: antes, durante y después de la lectura. Pero ojo, que no son solo pasos, son en realidad estrategias para sacarle todo el jugo al texto que tenemos delante. Antes de leer ni una sola palabra, es fundamental echar un vistazo general. El título, las imágenes, si sabemos quién es el autor, todo eso nos da pistas y prepara nuestra mente para lo que vamos a leer. Es como calentar antes de hacer deporte. Luego, mientras leemos, no podemos ser pasivos. Hay que interactuar, subrayar, tomar notas, buscar esas palabras que no entendemos. Se trata de tener una conversación con el texto, de no dejar que sea un monólogo. Y cuando llegamos al final, el trabajo no ha terminado. ¿Qué va? Es el momento de asentar lo que hemos aprendido, hacer un pequeño resumen, un esquema, o simplemente pararse a pensar un momento en lo que hemos leído nos ayuda a que esa información se quede con nosotros. Muy bien, ahora que ya tenemos claro este proceso general, vamos a meternos de lleno en el verdadero laberinto. ¿Cómo narices desciframos los textos discontinuos? Esta cita lo resume a la perfección. Para entenderlos necesitamos estrategias de lectura no lineal. ¿Qué significa esto? Pues que no vale con leer de izquierda a derecha. Se trata de buscar formas interpretativas más globales, o sea, de captar la imagen completa, el panorama general. Para esto, hay una estrategia clave que funciona de maravilla. Tiene tres pasos. Primero, una lectura global para hacernos una idea general. Después, una lectura detallada para fijarnos en los datos, en los pequeños matices. Y por último, una relectura para que todas esas piezas del puzzle encajen. Pero si queremos llegar al siguiente nivel, hay una habilidad que de verdad marca la diferencia. Es la que separa una lectura superficial de una comprensión profunda. Y esa es el poder de la inferencia. La comprensión inferencial es básicamente como ser un detective. Consiste en encontrar lo que no se dice de forma explícita. Es el arte de conectar las pistas, ver las relaciones entre las cosas y descubrir ese mensaje oculto que hay bajo la superficie. Vamos a ponerlo en práctica con esta imagen genial de Kino. A ver, ¿qué vemos? Vemos a un niño al que le están echando la bronca y está en una habitación donde todo, pero absolutamente todo, está cubierto de patrones geométricos. Y la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esta imagen sin usar ni una sola palabra? ¿Qué podemos inferir del ambiente, de los valores, del conflicto que se está viviendo ahí? Fijaos en el contraste, el dibujo en espiral que ha hecho el niño y los cuadrados, tan rígidos, de la habitación. Ahí, justo ahí, está la pista. Bueno, pues ahora vamos a juntar todas estas herramientas, el proceso universal, la estrategia no lineal y la inferencia, para analizar otro caso práctico. Vamos a analizar esta viñeta, un clásico de Kino. A primera vista puede parecer una escena un poco caótica, ¿no? Pero si la desglosamos paso a paso, veremos que tiene mucho que decir.
Empezamos con la lectura global. ¿Qué es lo primero que salta a la vista? Pues una multitud de gente, un periodista con un micro y una figura en el suelo, con alas. ¿Quizá un ángel caído? Este primer vistazo ya nos da los elementos clave de la escena. Ahora pasamos a la lectura detallada. Nos fijamos en el texto de abajo. El periodista dice que la figura hablaba de bondad, amor, tolerancia, caridad. Pero el contraste es brutal, porque dice que lo que la gente necesita es seguridad, casa, pan y trabajo. Justo en ese choque de ideas, ahí está el corazón del mensaje. Y aquí es donde entra la inferencia para entender la intención comunicativa de Quino. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? ¿De qué se está riendo? Pues la viñeta está criticando a una sociedad tan obsesionada con lo material que ha dejado de lado los valores más humanos. Y solo cuando entendemos eso, alcanzamos ese cierre semántico del que hablábamos al principio. Así que, para resumir, vamos a quedarnos con las ideas clave. Primero, diferenciar siempre entre textos continuos y discontinuos. Segundo, usar el proceso de antes, durante y después en cualquier lectura. Tercero, para los textos más complejos, aplicar la estrategia de lectura global, detallada, relectura. Y por último, y quizá lo más importante, no olvidarse de inferir, de buscar siempre el mensaje oculto. Con estas herramientas, la verdad es que leer se convierte en una especie de aventura. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que se sabe cómo buscar, ¿qué mensajes ocultos se van a empezar a descubrir en el día a día?